Nos gozamos en el Señor por cada uno de los que hoy hacen presencia acá en casa y deseamos que los que no pudieron estar por alguna situación difícil puedan de la misma manera ser bendecidos y llenos de esa maravillosa gracia del Señor y puedan estar conectados en la transmisión, de manera que reciban la palabra. También saludamos a aquellos que nos miran por las redes sociales, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada una de sus vidas. Creo que una de las comparaciones más comunes dentro de las escrituras en cuanto al ser humano, yo sé que el Señor nos compara con ovejas, aunque yo a veces las comparo con abejas, pero vale más la comparación del Señor que la mía. Amén. Amadas abejas, perdón, amadas ovejas. Eh, es broma, hermano, es simplemente para romper el hielo. Pero cuando hablamos de las comparaciones que Dios hace con el ser humano, Dios no compara nunca al ser humano con alguien fuerte, sino con fragilidad. Eh, Dios cuando mira al hombre no lo mira como alguien que lo puede todo o que lo sabe hacer todo. No, porque en todo lo que Él ha hecho y formado en cuanto al hombre y al ser humano, nosotros hemos dañado sus planes, sus propósitos, sus mensajes, hemos dañado quizás vida por causa de querer operar en nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, no tenemos una capacidad al 100% de ser perfectos. Solamente con la intervención de Dios en nuestra vida podemos nosotros tener una capacidad de poder sostener, sustentar, ministrar, hablar, promover el Evangelio del Señor. Pero esa capacidad viene a raíz de que nos convertimos en una habitación del Espíritu Santo. Ahora, no tan solo al convertirnos en una habitación del Espíritu nos hacemos capaces, sino que en muchas ocasiones eh, comenzamos a operar fuera de esa gran ministración del Espíritu, aunque seamos cristianos. Por eso les hablo desde un inicio de que cuando hay una comparación de Dios para con nosotros los hombres, siempre va a haber una comparación de fragilidad. Somos frágiles, somos endebles, somos débiles, no tenemos la fortaleza necesaria, al menos que nos convertamos en habitación del Espíritu. Entonces, bajo este concepto, quiero relatar lo que las escrituras me dicen en Isaías capítulo 33, versículo 10 en adelante. Hablando el Señor a su pueblo, le dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarasca, rastrojo darás a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y miremos algo particular de las escrituras, porque quizás suena algo muy fuerte lo que acabamos de leer, pero cuando Dios se refiere al ser humano o al hombre, le dice que lo que ha producido o lo que puede producir es hojarasca. Y aparte le dice, lo que vas a dar a luz serán rastrojos. Y son dos cosas que arden fácilmente cuando se presentan al fuego. Las hojarascas son aquellas hojas que el árbol suelta y se convierte en una hoja seca que fácilmente puede ser consumida por el fuego. Aparte de eso, el rastrojo es aquel producto de la labor del campo que queda después que se labró, después que se cosechó y queda quizás algunas raíces secas, algunas ramas secas o algunas hojas secas de aquel cultivo. Todo eso se le está llamando rastrojo. Entonces, ¿qué es lo que habla Dios en cuanto, y escuche esto,
porque estamos hablando en un ámbito del antiguo pacto. No estamos hablando del nuevo pacto. Estamos hablando de un mensaje que Dios le dio a una nación que le conocía, a un pueblo que le seguía, pero con todo eso Él le dice que el producto que ellos pueden otorgar es hojarasca y lo que pudieron dar a luz fue rastrojo. O sea, algo que fácilmente se puede consumir. Aquí nos demuestra la fragilidad común que puede tener un ser humano. Aquí nos demuestra la fragilidad común que tenemos nosotros, los hombres. Y quizás quiero hablar en un término de no conocer a Dios o de no conocer al Espíritu Santo en este momento. Porque en la misma posición está todo ser humano que no tiene la presencia ni la manifestación de Dios dentro de su vida. Cuando Dios no se manifiesta en una vida, esa vida lo único que puede producir es rastrojo. Y suena grotesco lo que le estoy diciendo, pero es una gran realidad. Hoy en día, cuando caminamos sin tener al Señor en nuestra vida, producimos hojarasca. El fruto que damos se va fácilmente con el viento. Lo que estamos produciendo se quema totalmente rápido, no perdura para nada dentro del ámbito de vida que nosotros deseamos. Cuando se cría los hijos, cuando se levanta una familia, cuando se levanta una empresa, y usted levanta empresa bajo un fundamento que se lo lleve fácil el aire, la brisa o lo queme el fuego, no dura mucho. Eso se acaba rápidamente. Pero escuche algo especial. Cuando el Señor cataloga a su pueblo bajo este ambiente, lo está catalogando porque la presencia y la manifestación de Dios no estaba en ellos. La manifestación del Señor no reinaba por ningún lugar, pero a partir del momento de que el Señor comienza a entronarse en una vida, las cosas comienzan a cambiar. Veamos algo en cuanto a las comparativas del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto que se hicieron en cuanto al rastrojo y en cuanto a la paja o en cuanto a las hojarascas. El libro de Job, en un momento determinado de su vida quiso defenderse delante de Dios, cosa que puede suceder con cada uno de los que hoy estamos acá. Un hombre que había vivido su vida totalmente íntegra delante de Dios. Un hombre que había tenido quizás una vida muy recta, justa delante del Señor. Porque escuche algo, amada iglesia. A veces pensamos que con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros o como nosotros vivimos, podríamos convencer a Dios de que Él haga algo. Y no, a Dios, yo quiero darme a entender en este asunto, a Dios no lo va a convencer la buena obra de alguien. A Dios no lo convence el que yo viva una vida muy recta o muy justa. No, a Dios lo convence su propio Hijo dentro de la vida del creyente. Si hay algo que he aprendido de las Escrituras es que Dios escucha a su Hijo. Es al único que Dios escucha. Y cuando su Hijo habita una vida, esa vida está siempre latente delante de Dios. Por eso es que la Biblia enseña, dice que Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oirá. Cuando hay alguien con temor en el corazón es porque ya se ha convertido en una habitación del Espíritu. El Espíritu produce el fruto necesario para que el temor surja. Una persona sin el Espíritu o sin Dios en su vida no profesa o no procesa el temor. Jamás va a procesar el temor. El temor viene a raíz de un fruto que lo produce el Espíritu dentro de la vida del creyente. E incluso me atrevo a decir que hay personas que pueden profesar una fe, pueden profesar un evangelio, pueden profesar unas características ideológicas, pero no tienen fruto del Espíritu. Porque simplemente están camuflajeados dentro de la iglesia. Pastor Luis habló hace unos minutos al inicio sobre un congreso que vamos a tener el 18. Amado, discúlpeme que yo haga una pausa acá, no se lo pierda. No se lo pierda, va a aprender mucho. Dentro de lo que vamos a hablar en aquel lugar es referente a lo que mucha gente profesa
Pero aunque lo profese, aunque lo anuncie, aunque lo diga, Dios no está dentro de ellos. Hay gente que profetiza, hay gente que habla en lengua, hay gente que podría quizás incluso pegar una profecía. Cuando le digo pegar una profecía es que miró, habló y dentro de 2 semanas se cumplió. Pero ¿sabía usted que aunque se cumpla la profecía de la persona que habló, podría estar hablando la carne, podría estar hablando el diablo, podría estar hablando la misma persona por inspiración personal y no por inspiración divina? Parte de esto, le dejo nada más un abreboca para que parte de esto lo vamos a hablar allí en el Congreso. Pero ¿a qué viene acotación? Que mucha gente hoy en día podría vivir solo de apariencia. Podrían vestir bien, podrían hablar bien, podrían tener una buena personalidad, pero lo único que están produciendo es pasto que se quema, paja que se la lleva el viento, hojarasca que no sirve para nada, abrojos que no van a hacer absolutamente nada en la vida de la gente que está en nuestro entorno. Entonces, eso sucede en todos los estratos ideológicos y en todo lugar. Mire, hay mucha gente que de aquí para allá es fácil pararse, juzgar, señalar y condenar, porque de aquí para acá es 100% santidad. Yo estoy libre de todo pecado. Y estamos equivocados, hermano. No todo predicador que usted vea en un púlpito es 100% santo. No todo, y mire, le voy a mencionar, no todo profeta, no todo apóstol, no todo evangelista, no todo maestro, no todo pastor, no todos los 5 ministerios que usted escucha ministrando detrás de un púlpito tiene 100% su espiritualidad ganada. Porque cuando me he topado con personas que son muy santas y se paran y dicen, ay, burra mansa no lanza patada, Rambo saca la bazuca, quema la rama seca. Y por allá está la gente temblando y dice, ay, este hombre está hablando en lengua. Usa la manga larga, usa la manga corta. Bueno, voy a aprovechar que no está el esposo de Rita, porque yo he escuchado una lengua que dice, Rita manda aquí. Mire, si Rita manda aquí, dice el esposo, mejor me voy para la casa. Manda en la casa, manda aquí, manda en todos lados. Imagínese usted, hermano. Entonces he escuchado gente que sí, muy espirituales, muy habladores de lengua, muy ministradores de la palabra. Se pueden conocer la Biblia de adelante hacia atrás y todos los versículos habidos y por haber dentro de las Escrituras, pero lo único que mira Dios que está produciendo es abrojo y es hojarasca. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia hoy en día que no sabe pesar en balanza realmente lo que se le está ministrando? Si hay una palabra que a usted lo ata, que a usted le prohíbe o le cohíbe ser libre, analícela. No sé si recuerda cuando predicamos hace unas semanas atrás de que escucha, cuestiona y decide. Necesitamos escuchar, necesitamos cuestionar, porque cuestionar me lleva a estudiar, a investigar, y cuando yo cuestiono porque no me cuadra algo, yo tengo que acudir a aquella fuente, a aquella palabra que me va a sacar y me va a llevar a una claridad en un mensaje escritural. Y ese mensaje escritural me va a decir la realidad.
Yo no puedo decirle a la Biblia que diga lo que yo quiero. Yo tengo que preguntarle a la Biblia qué es lo que ella quiere decir. El gran problema de nuestros predicadores contemporáneos y de nuestras iglesias, de la gente que está a cargo de nosotros, es de que escuchamos y decimos amén a todo. No cuestionamos nada, no decimos nada, y el que se meta con el ungido de Jehová se lo va a llevar al diablo, y eso basta y sobra para que no haya ningún tipo de cuestión del lado allá. Déjame decirte, iglesia, que si tú me cuestionas el día de hoy, yo voy a ser feliz porque sé que tú vas a aprender con la misma palabra que vas a investigar, con la misma documentación y preocupación que te va a inspirar a meterte en la Biblia, para que sepas que lo que está escrito, que lo que hablamos o lo que direccionamos tiene que venir de parte de Dios. Tiene que venir de parte del Señor. No podemos ya. Y lo estoy diciendo, hermano, con suma responsabilidad. Porque esto se ministra en YouTube. Esto se ministra en Facebook. Esto no tan solo lo está recibiendo usted. Esto de repente dentro de 2 días le cayó mal a un pastor y me va a criticar. Esto de repente dentro de una semana, un mes, le cae mal a alguien y más nunca me va a invitar a predicar. Por eso le digo, lo digo con toda responsabilidad. Tenemos que entender de que cuando nosotros hablamos una palabra, esa palabra va a ocasionar, va a causar dentro del ámbito de vida cristiano efectos que pueden matar o efectos que pueden edificar. Entonces, pararse en un púlpito, hablar y predicar, no son cuestiones de juego. No es cuestión ay, me voy a divertir, me encanta ser predicador y pararme en un púlpito para dar un mensaje. Es direccionar vidas que van a estar en un mañana delante del Señor, dando cuenta por lo que yo enseñé, por lo que alguien les habló, por lo que alguien le predicó. Por eso cuando el Señor le habla al hombre, le dice lo que tú produces. Y no estoy hablando de aquí para allá, estoy hablando de acá hacia atrás. Lo que tú produces son abrojos. Lo que tú estás produciendo es algo que se quema fácilmente. Por lo tanto, cuando todo predicador, cuando todo evangelista, cuando todo profeta, cuando todo hombre hable una palabra que no está cimentada en la presencia del Señor, ni tampoco está Dios con él, esa palabra se quema fácilmente. Ninguna palabra sujeta y amarra a la iglesia. Toda palabra tiene que producir libertad. Toda palabra tiene que producir libertad. Si el día de mañana a usted le dice el pastor, necesito hablar contigo, y lo primero que sientes es miedo, es porque traes arraigado en tu corazón una emoción o un sentimiento que fue ministrado por medio de terror y pavor. ¿Me explico? Pero si el día de mañana tú sientes gozo porque el pastor te dice, necesito hablar con usted, dice, ¿qué será? ¿Qué palabra me va a ministrar? ¿Me va a promover? ¿Me va a ayudar en la familia? ¿Va a traer algo a mi vida? Entonces usted está en el camino correcto, hermano. Si usted siente temor y miedo cuando alguien le dice, quiero hablar contigo, entonces lo que se le está ministrando a esa persona es terror. Entonces, Dios no colocó a ningún pastor en una congregación para influir miedo, para influir temor, para influir terror. La administración de Dios en la vida de un hombre es para que la iglesia crezca, se desarrolle y permanezca valiente ante cualquier circunstancia. Por eso siempre les he dicho, amada iglesia, si usted se cree santo, el único lugar que le corresponde es ahí en la esquina donde los tienen colgados, porque ahí van los santos. Pero si usted todavía tiene algunos errores y fallas y pecados, y todo, este es el hospital que está abierto, esta es la clínica
en la que se ha dado la apertura para que usted pueda venir a recibir sanidad, salvación, restauración y seguir creciendo en el ámbito del Señor. Porque ni yo, todavía me hace falta, hermano, a veces me provoca lanzarle un zapatazo a mi hijo, pero y no es de santos lanzarle un zapatazo a nuestros hijos, hermano, pero me retengo, hermano, me acuerdo que soy el pastor y me la aguanto. Sí, me doy a explicar en este ámbito. Job, justificándose delante de Dios, siendo él muy santo, siendo él muy íntegro, siendo él muy justo, comienza a hablarle a Dios y le dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Le dice, ¿cuántas? Como preguntándole, Señor, dime cuántas iniquidades, cuántos pecados yo tengo. Y luego le dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. O sea, no entiendo por qué yo estoy pasando por lo que estoy pasando. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y vuelve a preguntar, ¿por qué esconde tu rostro? Y me cuentas por tu enemigo. Y luego él añade, diciéndole, a las hojas arrebatadas has de quebrantar, y a una paja, y aún pajas secas has de perseguir. La comparativa de Job es de que él es como hoja y es como paja, hablando en el término del ser humano. Y dice, tú a la paja la arrebatas y a las hojas las persigues, diciéndole, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para que me persigas? ¿Qué hice yo para ser tomado como un arrebatado por el viento? Y déjeme decirle, esto no se lo di a Marisol para que lo colocara como versículo. Déjeme decirle que después de toda su defensa, después de todas sus justificaciones, después que Job peleó con Dios y le dijo lo que tenía que decirle, el Señor se para delante de él y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y comienza Dios a hacer una serie de preguntas a este hombre, diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Qué podría responder aquel ciudadano? Aquel que se creía muy íntegro, aquel que estaba muy justo delante de Dios. Le dice, dime de qué son hechas las paredes con las que yo detengo el mar para que no entre a la tierra. Dime de qué están hechas. ¿Qué cree usted que respondió? El hombre se quedó callado. ¿Quién podría responderle a Dios todas las preguntas que hizo? Job, el hombre más justo dentro de las escrituras, no pudo responderle al Señor. A la final el discurso de Job fue, sí, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir esto? Job le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo lo único que conocía tuyo era referencias. Tenía referencias de ti. Me creía muy justo, pero te conocía referencialmente. ¿Sabe usted qué es conocer a alguien por referencia? Por lo que otros dicen, por lo que otros hablan, por lo que otros mencionan. Mire, de repente voy a cerrar bien cerrado este círculo. Olvídese de las referencias de afuera. Dentro de aquí de la casa hay gente que nada más se conoce por referencia. Y de repente, yo voy a poner un ejemplo, la pastora mira a Yuli. Y la pastora puede decir, es que Yuli parece ser que es así. Parece ser que es asado. Y comienza a buscar referencias acerca de Yuli. Pero hasta que no se juntó con Yuli, no pudo conocerle. ¿Sí me explico? Y eso pasa acá en este círculo. No vamos a hablar en el término general de todo el mundo, de las otras iglesias, del vecino, de las suegras, que ya también tenemos bastante de ellas. No. Vamos a hablar de los que estamos acá cerquita. De repente lo único que usted conoce, ahora voy a poner a Charlie, que no hemos hablado. De repente Charlie lo único que conoce del hermano Alain es referencia.
El hermano es esto, el hermano se ve así, el hermano... Pero el día que compartan, se van a dar cuenta realmente quiénes son. Job dijo a Dios, si de oída, si por referencia yo te había conocido. Ahora mis ojos te ven. Cuando dijo ahora mis ojos te ven es porque ahora yo estoy aquí un tú a tú. Puedo dialogar, puedo compartir, me puedo reír contigo, puedo compartir mis anécdotas, me puedes hablar de todas las cosas que tú quieres hacer conmigo. Eso fue lo que vivió Job. Pero ante la justificación de su vida santa, íntegra, yo soy el mejor, yo soy el que mejor me he portado. ¿Sabe usted que la gente hacía reverencia cuando Job iba pasando? Los ancianos lo veían como alguien sumamente importante. Era un patriarca, era un hombre que tenía una integridad única. Delante de toda la sociedad no había hombre como él, no había persona como Job, pero de repente se topó con la grandeza de Dios y la comparativa es muy grande. Cuando el hombre se compara con Dios, simplemente le toca decirle, si de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, porque nuestra comparación es con el que está arriba, no con el que está al lado. Y aquí necesitamos tumbar algo, hermano. Porque a veces decimos, es que yo soy mejor que el hermano, me congrego más. No, usted tiene que ser como el Señor, no como el hermano. No se compare con nadie, y menos con el pastor, hermano, que habla mal de la suegra. Menos con... No se compare. Porque de repente entramos en frustración. Y para no entrar en frustración, la única comparativa bíblica es que crezcamos y seamos de la estatura, de la medida, de la plenitud de Cristo Jesús. Es el único con el que nos podemos comparar. Esa es nuestra meta, ese es el objetivo que tenemos. Y Job, sabiendo todo lo que estaba viviendo, sabiendo su integridad, necesitó una confrontación con Dios. Necesitó entender que conocía a Dios por referencia y no por intimidad. Y desde aquel momento entonces comenzó a ver su vida y el mundo de una forma diferente, de una forma distinta. Lo que nos lleva es ahora al nuevo pacto. El nuevo pacto trata tu fragilidad de una forma diferente. El antiguo pacto trata tu fragilidad como un producto común. Mire, hay un verso en el Antiguo Testamento que me encantó. Israel está pasando por un proceso. El proceso de Israel es que Faraón determina no darle más paja a los israelitas como parte de pago por la labor que hacían en Egipto. Los israelitas trabajaban, los israelitas construían, los israelitas hacían labores en Egipto y Egipto para pagarle le daba paja. Y usted dirá, pero ¿para qué la paja? Porque la paja, acabamos de hablar de que es algo prácticamente inservible, se quema ese producto fácilmente. Pero la paja, cuando la mezclaban con el barro o con el adobe, hacía el barro más resistente, se hacía más, y el block podía durar más, era más térmico, era mucho mejor, pero ¿qué tenía que haber? Tenía que haber una mezcla entre la paja y tenía que haber una mezcla con el adobe. En Éxodo capítulo 5, versículo 10 en adelante, comienza el pueblo egipcio, le dice, no te vamos a dar, busquen ustedes lo que sea necesario después que trabajen y no habrá más ninguna paga. Entonces Israel comenzó a esparcirse, a buscar abrojos, a buscar ese producto que quedaba. Ese producto dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar
de paja. Y el rastrojo, dijimos que era un producto que quedaba después de una cosecha, algo que ya era inservible, era las raíces secas, eran los tallos secos ya que quedaban. ¿Y para qué lo estaban buscando? Para poder construir. Y esto me lleva a que muchas veces, vuelvo al principio, somos simplemente rastrojos si no tenemos la mezcla del Espíritu en nuestras vidas. ¿Era importante el rastrojo? Por supuesto que sí. ¿Era algo útil? Para Israel sí lo era. Para Dios lo eres. Para Dios tenemos utilidad. Por eso Él creó a su Espíritu para que se pueda mezclar contigo, para que se pueda amalgar a ti y constituyéndote un bloque, constituyéndote una pequeña pieza al lado de los que tienes hoy, eres una gran construcción. Yo no puedo decir que un bloque es un edificio, ¿o sí? Ahí hay un bloque afuera y yo no puedo agarrar ese bloque, colocarlo acá y decir, este bloque es un edificio. No, para que se convierta en un edificio que se necesita un conjunto de bloques y que cada uno esté unido, de manera que el conjunto de bloques hacen una edificación, una construcción. Ninguno de los que estamos acá individualmente podremos subsistir. Necesitamos del que tenemos a nuestro lado. Necesitamos el que está en nuestro entorno. Por eso, cuando Pablo habla referente a este asunto, él lo lleva a otro extremo y le dice a la iglesia que cada uno somos miembros del cuerpo. Y como miembros del cuerpo, la mano no le puede decir al cuerpo, no te necesito. Porque cada uno cumple una función. No podemos, incluso yo, aunque me duela, hermano, no le puedo decir a las suegras que no las necesitamos. Sí las necesitamos, suegras. Aunque no nos guste este asunto de las suegras. Pero todos somos necesarios, hermano. Todos somos útiles dentro de este ámbito de vida en Cristo Jesús. Pero en el nuevo pacto, cuando hace el Señor la comparativa, y con esto ya voy a ir concluyendo. Pablo a la iglesia de Corintio en su capítulo 3, versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dígame usted, ¿se quema el heno? ¿Se quema la madera? ¿Se quemarán las hojarascas? Y aquí el apóstol dice que toda la iglesia en general produce algo. Produce oro, produce plata, produce piedras preciosas, produce heno, produce madera y produce hojarasca. La pregunta será a la conciencia hoy, ¿qué estás produciendo tú? Ojo, no estoy hablando de condenación, porque sucede algo, hermano. A veces nosotros no vivimos una experiencia, pero cómo nos gusta juzgar cuando otros las pasan. Ejemplo, nadie ha pasado por un divorcio, pero juzgamos a los que se divorcian. Nunca han pasado por la pérdida de un hijo, pero juzgamos al que perdió un hijo. Nunca hemos pasado por una tragedia, por una hambruna. Mire, le voy a poner un ejemplo y yo sé que ustedes nunca han jugado mi posición. Yo me vine a México porque yo hacía colas desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana para comprar harina pan y para comprar algunos insumos personales. Y de repente hay gente que, porque lo he escuchado fuera de acá, dice, ustedes los venezolanos nunca pelearon, nunca batallaron para sacar un gobierno.
tanquetas mataron gente, francotiradores, así literal, francotiradores, mataron y balacearon dentro de las marchas que se hicieron en Venezuela. Cantidades de cosas hubieron. ¿Qué fue lo que llevó a una migración masiva? Entonces, el que no vivió lo que allá pasó, juzga fácilmente, puede criticar fácilmente. ¿A qué voy con esto? Quiero llevarlo al ámbito de la iglesia, porque se nos hace fácil, sencillo, juzgar la posición de cualquiera de los que estamos acá cuando no vivimos lo que ellos están viviendo, hermano. Por eso siempre le digo, sea empático, póngase en los zapatos de los hermanos que están pasando una necesidad. No juzgue a la ligera, no señale a la ligera, no hable a la ligera de nadie. ¿Por qué? Yo trato de cuidarlo a usted, amada iglesia. A mí no me importa si los demás no quieren cuidar a lo suyo. Yo cuido a los que Dios me dio. Y el día que usted se quiera ir a otro lugar, que lo cuide a donde usted va. Ya yo no lo puedo cuidar. ¿Me explico? Entonces, mi intención es que usted crezca, se desarrolle, que usted pueda ser alguien. Por eso Pablo dice aquí, hablándole a la iglesia, y le dice, algunos van a producir, y sobre este fundamento algunos edificarán oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Miren algo, para conseguir piedras preciosas, ¿qué hay que hacer? Cavar profundamente. Para conseguir oro, ¿qué hay que hacer? Cavar profundamente. Para conseguir plata, ¿qué hay que hacer? Cavar profundamente. O sea, yo necesito cavar y ir hacia las profundidades para poder conseguirlo. Para conseguir madera, ¿qué tengo que hacer? En cualquier superficie. Para conseguir paja, ¿qué tengo que hacer? En cualquier superficie. Para conseguir hojarasca, ¿qué tengo que hacer? En cualquier superficie. Esto me lleva a una segunda enseñanza. Al Señor no se le consigue en la superficie, hermano. Al Señor hay que buscar en las profundidades. No se quede con las cosas que le dan por fuera. Métase en las profundidades de las Escrituras. Sigue diciendo las Escrituras. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día las declarará, pues por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno, que sobre edificó recibirá recompensa. Aquí Dios nos está metiendo en un ámbito en el que ya no estamos aquí en la tierra, hermano. Entiéndame en esto. Ya en este versículo, la iglesia está en el cielo. La iglesia ya fue arrebatada. La iglesia está presente delante del tribunal de Cristo. No está en el juicio del gran trono blanco. Sepárelo. La iglesia está en el tribunal de Cristo. Juicio del gran trono blanco es para juzgar. Tribunal de Cristo es para recompensa. Y aquí la iglesia presente delante del tribunal de Cristo edificó con heno, hermano. Edificó con paja. Edificó con madera. Y algunos edificaron con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero cuando el Señor probó la obra de cada uno, de algunos se les quemó las obras, hermano. Algunos se les quemó y dice que las Escrituras, este va a sufrir pérdida. ¿Cómo lo dice? Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será, ¿qué dice allí? Lo tenemos en pantalla. Él mismo será ¿qué? Salvo, así como por fuego. O sea que aquí no se está debatiendo la salvación de la vida de la iglesia. Aquí se está debatiendo en la recompensa que recibe la iglesia. Y para que usted sea muy bien recompensado, necesita tomar elementos de construcción que se van a la profundidad. Si usted puede ser un creyente, hermano, nada más de culto.
Usted puede ser un creyente nada más de llegar acá, pero cuando llegue al cielo usted no va a recibir recompensa, porque eso es lo que me dice la Biblia. Mis obras van a ser, no, pero eres pastor, no importa, te tocó la patineta. No, pero eres el pastor, ahí está, lo máximo que te van a dar es un monopatín eléctrico y punto. Ah, no, pero la hermanita que cuidaba allá las puertas de la congregación y recibía a los hermanos, a ella démele una Homer. ¿Y por qué el pastor un monopatín y el hermano una Homer? Porque ella sí servía de corazón, el pastor no. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensa. Porque yo estoy seguro que todos los que tenemos a Cristo y nos hemos amalgamado con Él, tenemos la salvación. Que la salvación no es algo que podemos tomar y quitar. La salvación es alguien a la cual nosotros le permitimos entrar. La salvación es Cristo. Entendamos. La salvación nunca ha sido algo. La salvación siempre será alguien. No podemos desestimar. La salvación llamada Cristo hoy nos habita. Pero el fruto que producimos es el que va a traer a nuestra vida la recompensa que vamos a recibir en el Señor. Entonces, la fragilidad del hombre es útil para Dios cuando nos amalgamamos al Espíritu y producimos lo que Él determina que se produzca. Iglesia, lo que yo quiero el día de hoy que tú puedas entender es de que necesitamos profundizar todos los ámbitos del Señor para poder producir el fruto. No se quede con nada más lo que aquí se le imparte. Vaya más allá de lo que hoy hablamos. Colóquese en pie en esta hora. Maravilloso es el Dios al que nosotros servimos y que nos ayuda cada día a ser mejores, a ser fieles. Necesitamos producir